Muy bien, seguimos en esta mañana en la exposición del tema sobre la vida en el Espíritu, hablando del fruto del Espíritu. Y de nuevo vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Usted puede abrir su Biblia ahí. Para aquellos de ustedes que han estado con nosotros, tenemos ya 4 domingos revisando las primeras 4 virtudes del fruto del Espíritu. Hablamos del amor, de la paz, hablamos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la benignidad y la bondad. La vamos a abordar de manera conjunta, estas dos virtudes, porque estas dos palabras están íntimamente relacionadas, tanto así que en la Biblia frecuentemente ellas son usadas de una manera intercambiable. A veces habla de bondad y a veces habla de benignidad. Y esta es la quinta ocasión, pero no la última, en la que vamos a volver a leer estos versículos 22 y 23 de Gálatas 5. Hermano, esta es la palabra de Dios. Lo que usted tiene ahí es la palabra de Dios y ella es la que nos rige, y no importa cuántas veces nosotros la leamos, debemos de volver a leerla y a leerla y a leerla para que así podamos entender qué es lo que ella dice. Amén. Así que Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el fruto del amor, del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Incline su rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable. Padre que estás en los cielos, y amén. Puede repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. Usted es de bendición, hermano, en donde quiera que usted se encuentre es de bendición. Amén. Si usted tiene su celular, por favor le pido que lo apague o lo ponga en vibración para que no moleste durante la predicación. Como mencionamos, hoy nos vamos a enfocar en 2 de estas virtudes, la benignidad y la bondad. Virtudes totalmente opuestas a lo que podemos leer ahí en Gálatas 5, 2 versículos antes, en el versículo 20. Usted lee una serie de vicios, no virtudes, sino vicios de las obras de la carne. Y es la razón por la que el versículo 22 comienza diciendo pero. La palabra pero ahí nos ofrece un contraste, una comparación en lo que el versículo 20 dice. Ahí leemos que hay enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, celos, disensiones. Todas estas conductas abundan cuando la benignidad y la bondad no están. De modo que si estas cosas, lo que es la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, están de este lado, del otro lado está la benignidad y la bondad. Ahí se encuentran. Recordemos que en el mensaje anterior que se nos dio acerca de la paciencia, nos decía que la razón número 1 para nosotros querer cultivar estas cualidades de forma que el fruto del Espíritu esté en nosotros es, hermano, un llamado continuo que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a reflejar el carácter de Dios desplegado en la persona de Jesús a su paso aquí en la tierra. Tanto así que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5 versículo 1 y dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si somos hijos debemos lucir como el Padre Celestial. De la misma manera que muchos de los hijos terrenales lucen como sus padres física y a veces hasta moral o en su conducta, la idea es esta: que entonces nosotros tengamos que reflejar a Dios de la misma manera.
Tenemos en la mente, hermano, en nosotros esa idea de reflejar a Cristo. Ahora, quiero que tengamos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente que durante el mensaje vayamos meditando y entendiendo que estas dos virtudes, la benignidad y la bondad, deben caracterizar nuestro caminar y que ellas tienen que ser, oiga bien, parte de nosotros. Y esto es importante en cualquier momento. Y pienso que, hermano, esta es una generación que lo requiere de manera especial, porque estamos viviendo en un tiempo que está caracterizado por la ira expresada de una manera verbal. Todos los días, hermanos, nos sorprendemos por la manera en cómo la gente, incluyendo cristianos, hablan en las redes sociales como si ese vocabulario violento, vulgar, fuera normal o parte de la vida cristiana. Es una generación caracterizada por la violencia física, por el odio, por el rechazo, por el desprecio, por la falta de armonía, el espíritu de condenación y de juicio, por la práctica del bullying como efectos emocionales, hermano, y muchas veces con efectos psicológicos sobre aquellos que lo sufren. Tanto así que el bullying ha pasado a ser parte de nuestras formas de hablar entre los cristianos. Y esto nos da una idea de cuánto el pensamiento cultural ha infiltrado nuestro vocabulario y nuestras mentes. Nuestra generación, esta generación valora mucho decir la verdad. Se gloría en ser transparentes, pero cuando dicen la verdad, la dicen sin amor. Y a nosotros los cristianos no se nos puede olvidar que la palabra, oiga bien, la palabra nos manda, nos ordena, y la palabra espera que yo diga la verdad, pero que la diga con amor. Y esas dos cosas, la verdad y el amor, forman parte del carácter de Dios. Son dos de sus atributos y nosotros no podemos separar los atributos de Dios. Esta es una generación que valora llamar la atención del otro, pero lo hace sin la mínima expresión de gracia. Y pone énfasis en la crítica como una manera de sentirse mejor o superiores a los demás. Y nada de eso es compatible ni con la benignidad ni con la bondad. El resumen de esta enseñanza dice así: quizá nada desacredita más frecuentemente el testimonio y el ministerio que la falta de benignidad. La bondad es el amor en acción, es el amor acumulando beneficios sobre otros. ¿Cuántos tienen benignidad y bondad? Vamos a ver 5 puntos en esta mañana, usted los puede ver ahí en la pantalla. Ahora, quisiera que comencemos en esta mañana por tratar de explorar la definición o significado de estas dos virtudes. Y digo tratar porque es muy difícil definirlas. Muchas veces es más fácil ilustrar algo, y este es el caso en el día de hoy. Pero para comenzar, permítame decirle que estas virtudes transmiten la idea de, oiga bien, experimentar un deseo genuino de reconocer y llenar las necesidades de otro. Para usar una expresión de Jerry Bridges en su libro La vida fructífera, dice: uno pudiera pensar que la benignidad o la gentileza o la amabilidad, dependiendo de la traducción que usted tenga de la Biblia, representa la expresión externa de la bondad. Dicho de otra forma, la bondad es y la benignidad hace. Es lo que sale de mí. Si Dios ha hecho un trabajo, ha cultivado la bondad en el interior de un corazón por medio de su espíritu, lo natural es que haya una expresión externa de benignidad o de amabilidad o de gentileza hacia los demás.
que es expresada, oiga bien, en palabras y en acciones. Albert Barnes, en su comentario, nos dice esto: la palabra en el original, traducida a nosotros como benignidad, se opone a un temperamento áspero, malhumorado y torcido. Más bien es un temperamento apacible, es calma de espíritu, es una disposición imperturbable, es una disposición a tratar a todos con amabilidad y cortesía. Fin de la cita. Dicho de otra manera, la benignidad como fruto del Espíritu, oiga bien, corrige el temperamento irritable, endulza las palabras hirientes y cargadas de ira y elimina las palabras ofensivas y denigrantes. El diccionario Tyndale resume la amabilidad o benignidad como ese estado, note que es un estado, del ser que incluye los atributos de afecto amoroso, simpatía, amabilidad, paciencia y bondad. Continúo. La amabilidad es una cualidad que se muestra en la forma que una persona habla y actúa. Es más volitivo que emocional, dice el diccionario. En otras palabras, me voy a comportar de una manera benigna o bondadosa, no simplemente cuando yo lo sienta, no, sino cuando entiendo que esa es la manera como debo hacer por ser hijo de Dios. Por eso es volitivo, tiene que ver con la voluntad. No puedo esperar a sentirme bondadoso para actuar bondadosamente. Pregunto, ¿cómo nos va quedando el sombrero hasta ahorita? Por otro lado, la palabra bondad es una palabra que solo aparece en la Biblia. En la antigüedad, en el griego secular, no está esa palabra. Es como si esa palabra no existiera. Es como si no hubiera en el mundo secular de entonces, no hubiera tal cualidad o la necesidad de reconocerla. Pero es una virtud que en la Biblia es ampliamente asociada con Dios, desplegada a lo largo de toda la revelación bíblica de una forma extraordinaria cuando se habla de Dios. Escuche cómo lo dice el Salmo 145:9. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. No pasemos por alto la frase para con todos. Ahora escuche, porque en realidad si entendemos la frase anterior que nos dice el Señor es bueno, no es que Él se comporta de manera bondadosa, por eso lo califica de esa forma. No, sino que Él es eso, es lo que Él es bueno. Por tanto, si eso es lo que Él es bueno para con todos. Para con todos. Para poder entenderlo mejor, para poder entender qué es lo que la Biblia nos dice cuando dice que Él es bueno para con todos. Le pongo un ejemplo. Es como el agua. El agua, su naturaleza es que moja. Y cuando cae en alguien, moja y puede mojar a todos, porque esa es su naturaleza. Eso hará con todos. Cuando pensamos en Dios y decimos que Él es bueno, Él hace lo bueno porque esa es su naturaleza. Él hace lo bueno. Miren lo que el salmista dijo, exactamente lo mismo. Salmo 119:68 dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Únicamente. Entonces, escuche, porque oiga bien esto. Aquellas cosas que a nosotros nos suceden y las miramos como malas, no lo son. Desde el punto de vista de la divinidad, son buenas porque fueron necesarias para el propósito para el cual Dios está obrando en nuestras vidas. Porque Dios es bueno.
y todo lo que hace es bueno. Amén. De ahí entonces que su bondad se extiende sobre todos. Ahora, el hecho de que esa bondad se extienda sobre todos, tal vez para nosotros dice, bueno, Él es bueno, es Dios, y se extiende sobre todos esa bondad que Él tiene, y como que tal vez no es muy impresionante para nosotros, no porque no lo sea, pero si captamos bien la atención, hermano, usted mira que hay una parte que nos llama la atención y que dice que su compasión o su bondad es sobre todos. Oiga, su compasión y su bondad es sobre todos. En un mundo ingrato, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que niega su existencia, en un mundo que cuando no niega su existencia, vive a espaldas de ese Dios como si Él no existiera. Y en otros casos, aunque decimos que Dios existe y aunque decimos que lo amamos, muchas veces nuestras vidas llenas de queja reflejan, hermano, otra cosa, como si Dios no existiera. Dios dice en Romanos capítulo 1 que habían dos disposiciones del espíritu del hombre que habían provocado la ira de Dios. Oiga bien, dos disposiciones. Uno, que no lo reconocieron como Dios. A pesar de que había un Dios, no lo reconocieron como Dios. Y número dos, que tampoco le dieron gracias. Cuando la ira de Dios cae, hermano, es porque suceden estas dos cosas. Número uno, no reconocen a Dios, y número dos, no le dan gracias. De tal forma que la falta de gratitud en nosotros hacia el Dios, hermano, que ha derramado su bondad, es parte, hermano, en parte la responsable de que la benignidad y la bondad no sean parte del fruto del Espíritu en nosotros. Ahora, hasta aquí un intento de definir estas cualidades, pero como mencioné, ellas son más fáciles de entender, ilustradas y caracterizadas. Y una vez más, la razón número uno para nosotros exhibir estas cualidades es la necesidad, el compromiso que tenemos de reflejar el carácter de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Y según vayamos avanzando en este mensaje, tendremos, hermano, una imagen de cómo debe lucir nuestra vida cuando la benignidad o cuando mi benignidad y mi bondad es un reflejo del carácter de Cristo. Ahora, habiendo visto esto, no de manera profunda las definiciones, quisiera que pudiéramos hablar ahora de las razones para cultivar esas virtudes. La primera, reflejar el carácter de Dios, como mencionamos. Usted y yo deberíamos exhibir tanto la benignidad como la bondad, porque de lo contrario nosotros estaríamos fallando a nuestro llamado, y fallar a nuestro llamado es fallar a quien nos llamó. Se lo repito, fallar a nuestro llamado es fallar a quien nos llamó, y eso es pecado. No es tan sencillo, hermano, no es tan sencillo como decir, bueno, mire, fíjese que yo no tengo ese temperamento. Yo sé que otros en la iglesia, ellos sí tienen ese temperamento apacible, son más benignos, más mansos, más bondadosos, pero yo no puedo tener eso. No se trata de eso, porque estamos fallando al llamado que Dios nos hizo. Por eso insisto en que todos debemos de producir los frutos. No es que aquel hermano tiene el fruto del amor más desarrollado y yo tengo el fruto del Espíritu más desarrollado, y que el otro hermano es más paciente y que el otro hermano es más bondadoso, porque entonces, hermano, todos tendríamos que andar con un rótulo diciendo, yo tengo el fruto del amor. Aquel no, mire, hermano, si usted le va a hablar, no le hable a aquel, porque aquel no es muy paciente. No, esto lo tiene que producir todos los hijos de Dios,
todos los que tienen el Espíritu de Dios deben de producir este fruto o estas virtudes. Amén. No estamos fallando, hermano, a nosotros, le estamos fallando a Dios cuando en eso no se produce en nosotros. Dios conoce que estas cualidades, hermano, cuando Dios nos mira, Dios sabe que estas cualidades no están en nosotros de manera natural. Él lo conoce, que yo, hermano, no las puedo producir. Hasta ahí me conoce Dios, y por tanto Él me resuelve el problema y Él me dice: como yo sé cómo eres, como yo sé cuál es tu naturaleza, porque de un árbol malo no pueden salir frutos buenos, ¿sabes qué? Yo te voy a injertar con el Espíritu Santo, de manera que Él produzca el fruto del Espíritu en ti, porque yo deseo que mis hijos me reflejen. Hermano, y el Espíritu de Dios tiene un deseo increíble, extraordinario por hacer su trabajo en nosotros, de tal forma que usted y yo comencemos a lucir como Cristo. Y cuando, oiga bien, y cuando esto no está ocurriendo, cuando nuestras vidas no están reflejando a Cristo, cuando en nuestras vidas el fruto del Espíritu no se está dando, hermano, hay con toda probabilidad una resistencia de mi parte, consciente o inconsciente, al trabajo que Dios quiere hacer en mí. Y ahora escuche bien, porque muchas veces nosotros hacemos el bien y hacemos lo bueno, pero no necesariamente porque seamos buenos. Hay ocasiones en donde nosotros hacemos lo bueno, pero de manera interesada, porque yo tenía algo que conseguir de la otra persona. Otras veces nosotros hacemos el bien porque, bueno, es lo que se esperaba de mí y entonces lo hago, porque eso es lo que esperan de mí. Voy a dar esta enseñanza porque como el pastor no está y yo soy el ayudante, pues eso es lo que se espera que uno enseñe. O a veces tenemos el deseo de impresionar a otros. Vamos y saludamos y damos el abrazo y hermano, y abrazamos y saludamos, muy amables, encantados, un placer servirle, qué bueno verle, y luego estamos hablando mal de la persona. ¿Y qué se cree? ¿Quiere que todo se lo haga yo? En otras ocasiones somos gentiles, amables, por temor a las consecuencias. Pero la benignidad y la bondad como fruto del Espíritu, oiga, son el resultado de un cambio en mi naturaleza, en mi mente y en mi corazón. En otras palabras, ya no pienso igual, y como no pienso igual, ya no siento igual, y como ya no pienso ni siento igual, ya no actúo igual. Es un cambio interno, un cambio real, un cambio genuino, en donde ahora no es algo que yo voy a hacer, sino es algo que yo soy, bondadoso y benigno. Y una de las cosas que más me ayuda a ser así es el reconocimiento de la bondad de Dios sobre mi vida. Por eso cantábamos hoy la bondad de Dios sobre nosotros, hermano, que nos lleva a vivir con gratitud, y esa gratitud nos debe mover a hacer el bien. Si nosotros, oiga bien, si nosotros podemos realmente apreciar el valor de la infinita bondad que Dios ha tenido con nosotros, no solamente al momento de salvarnos, al momento de preservarnos hasta el día de hoy, sino podemos apreciar eso, hermano, si podemos verdaderamente apreciar, hermano, la forma en cómo Dios nos ha tratado, entonces la forma en cómo vamos a tratar a los demás será de una manera bondadosa, y lo haremos de manera natural, porque estamos reconociendo la bondad de Dios en nuestras vidas. Ahora,
mencioné que es más fácil ilustrar esto que definirlo. Así que el día de hoy pues vamos a usar varias ilustraciones. Y la primera viene directamente de la palabra de Dios. Creo, hermano, que las mejores ilustraciones que las encontramos en la Biblia. La mayoría de ustedes conoce que el rey David en su juventud tuvo un amigo muy cercano que tenía como nombre Jonatán, hijo del rey Saúl. Estos dos individuos, David y Jonatán, establecieron una amistad del alma, una amistad poco común, una amistad que diríamos que fue única. La manera como lo sabemos es porque dice que cada uno de ellos, tanto Jonatán como David, siempre buscaban el interés prioritario en el bienestar del otro. Siempre buscaban que el otro estuviera bien, que el otro estuviera mejor. Pero en el transcurrir del tiempo, Jonatán y su padre Saúl, que era el rey, murieron. El tiempo pasó, pero David dice que amaba a Jonatán. Y como David amaba tanto a Jonatán, y eso lo llevó a no olvidarse de él. El segundo libro de Samuel, capítulo 9, tiene esta siguiente historia. Preste atención. Quiero que usted preste atención cada vez que lea o oiga la palabra bondad en ese texto. Segunda Samuel 9:1 dice: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? En otras palabras, un lisiado. Un lisiado en ese tiempo era alguien que no servía para nada ya no podía hacer nada. Ya dice perro muerto, o sea, su genealogía ya estaba perdida. Entonces el rey llamó a Siba, versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para el hijo de Jonatán, y le llevará los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Pudo notar las veces que la palabra bondad fue usada en el texto y la manera como fue usada? Escuche, dice: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. La bondad brota del amor por el otro. Es la semilla de la bondad. Escuche la segunda vez que la palabra bondad aparece en el texto. No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar, ¿qué dice? La bondad de Dios. No dice a quien yo pueda mostrar mi bondad o a quien yo pueda mostrar la bondad. No, a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios.
David está consciente que él es meramente un instrumento a través del cual puede o no puede fluir la bondad de Dios. Y él quiere que sea así. Yo quiero encontrar a un descendiente de Jonatán a través de quien Dios pueda bendecirlo con su bondad. Oiga bien, cuando nosotros no estamos dispuestos a comportarnos bondadosamente en una manera, hermano, nos estamos negando a ser instrumentos de Dios, para que su bondad pueda fluir a través de nosotros, pueda tocar a otros y muchos puedan conocer a Dios. Finalmente David dice: te mostraré bondad por amor a tu padre. Jonatán había muerto, pero no el amor de David por Jonatán. Esto nos habla que el amor, hermano, verdadero es una llama difícil de extinguir. El refrán que dice: ojos que no ven, corazón que no siente, no se aplica a David y a Jonatán. Porque David no estaba viendo a Jonatán, él ya estaba muerto, pero su corazón sentía por él, porque el verdadero amor es una llama difícil de extinguir. Así luce la bondad, así se mueve la bondad, así siente la bondad. David había sido perdonado por Dios. David, hermano, Dios le había perdonado una cantidad infinita de pecados graves, severos. David estaba consciente de eso, y ahora, agradecido a la bondad de Dios, él quiere ser un instrumento, una fuente de bondad para otros. Quiere mostrar la bondad de Dios, la misma que Dios le había mostrado a él. Pero hablemos de la benignidad, y quiero usar también la palabra para ilustrar la benignidad, porque en otra ocasión otro descendiente de la casa de Saúl, pariente de Jonatán, pero estaba airado con David. Y David dice que él iba caminando, y este hombre iba como en un monte alto, un poquito más arriba, y dice que David iba caminando con sus hombres valientes, podríamos decir con sus guardaespaldas. En ese tiempo le llamaban hombres valientes, los valientes de David. Y dice que este hombre iba caminando un poquito más alto, de una manera paralela a David, pero dice que este hombre venía insultando al rey, venía tirándole piedras. Y uno de los valientes de David se enoja y dice, 2 Samuel 16:9: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Oiga bien, estaba enojado. ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Y David le dice a David: deje que vaya ahora. ¿Y qué dice? Y le corte la cabeza. En otras palabras le está diciendo: mire, esta no es la manera en cómo se trata a un rey, ni cómo se honra a un rey, ni cómo se cuida a un rey. ¿Cómo tú te diriges a un rey así? ¿Cómo te atreves? Le dice: perro muerto. O sea, tu descendencia se murió. A hablarle así, yo quiero ir a cortarte la cabeza. Y este hombre solo estaba esperando que David le diera su permiso y le dijera: anda, lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho. ¿Sí o no? ¿Ah? Gracias por los que son sinceros. Yo sé que aquí hay santos que ellos llenos de bondad y benignidad. Pero mire lo que dice David, 2 Samuel 16:11: déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor, ¿qué dice? Se lo ha dicho. Quizá el Señor me mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. ¿Cuántos diríamos esas palabras? Seguramente que no. Yo el primero, hermano. Yo salgo con un garrote. Pero esto es un acto de benignidad, hermano, de David. David fue benigno hacia este hombre. David sabía, hermano, que si esto estaba ocurriendo, eso no ocurrió, oiga bien, eso no ocurrió separado de la providencia de Dios.
Dios había dado por lo menos el permiso para que tal cosa ocurriera. Y él le dice: no, déjalo que me siga maldiciendo. ¿Quién sabe? Oiga bien, ¿quién sabe si la mano de Dios está detrás de él? Y al final, si me porto benignamente, bondadosamente, ¿quién sabe si yo reciba una bendición por su maldición? David conocía la bondad de Dios, hermano, y es la infinita misericordia de su Dios, hermano, de mi Dios hacia nuestras vidas, que demanda que usted y yo seamos bondadosos hacia los demás, incluyendo nuestros enemigos. Pastor, que mis enemigos reciban la bondad de parte mía. Sí, porque eso fue exactamente lo que usted y yo éramos, hermano, antes que viniéramos a los pies de Dios, antes de nosotros recibir misericordia y salvación. La palabra de Dios dice, hermano, que nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 lo dice: hasta que yo vengo a sus caminos. De tal manera que cuando Dios, hermano, me visitó con su misericordia y su bondad, su gracia y su perdón, yo era un enemigo de Dios. Y de esta forma Dios me dice a mí entonces: si yo te mostré bondad, si yo te mostré benignidad, si yo te mostré misericordia, gracia y perdón, hermano, tú tienes que hacer lo mismo con tus enemigos. ¿Cómo es que tú no vas a reflejar lo que Dios ya hizo por nosotros? ¿Cómo es que no lo hacemos? Porque tenemos un llamado a imitar a Dios, y lo único que Él nos está pidiendo es que mostremos lo que Él ya nos mostró a nosotros: su misericordia y su bondad. Número 3. Es bueno conocer los obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad en nosotros. Como acabamos de mencionar, después de que nosotros recibimos el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, el perdón de parte de Dios, no tenemos, oiga bien, no tenemos ninguna justificación. Cero, nada, niet, zipo justificación para tratar al otro con desdén o con desprecio. Dios no tendría razón para tratarnos con bondad. Dios, quien tenía el derecho de maltratarme, de tratarme de otra manera, en vista de que Él es juez, en vista de que Él es 3 veces santo, en vista de que Él es justo, hermano, y si Él me trató de manera bondadosa, yo no tengo razón alguna para despreciar al otro, para despreciar o expresar desdén hacia el otro, o para pensar mal del otro. Si la persona que podía condenarme, que tenía el derecho, hermano, la autoridad, que tenía la razón para hacerlo, no lo hizo, entonces yo no tengo ninguna razón alguna para poder hacerlo con mi prójimo. La pregunta es: ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué pensamos mal del hermano? ¿Por qué menospreciamos al hermano? ¿Por qué juzgamos y condenamos al hermano? ¿Por qué hablamos mal del hermano? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no está produciéndose en nosotros. Benignidad y bondad, sus obstáculos. Ninguna de esas dos virtudes puede crecer en un corazón ingrato. Porque como vimos en David, él responde con bondad, habiendo sido visitado por la bondad de Dios. Es la bondad de Dios en mí que se convierte en la motivación para ser bondadoso hacia otros. Esas dos virtudes no crecen en un corazón egoísta, porque el corazón egoísta está interesado solamente en él. El corazón egoísta tiene un mundo y es el de él, no hay otro. Pero resulta
que dijimos que al principio, hermano, que la bondad y la benignidad representa un deseo genuino, uno que tiene un deseo, hermano, que es genuino de querer, oiga bien, identificar y llenar las necesidades del otro. Nosotros vivimos en un mundo tan egoísta, tan autocentrado en sí mismo, y este mundo necesita ver cómo luce un hijo de Dios cuando ha sido tocado y transformado. Este mundo necesita ver cómo lucimos nosotros como hijos de Dios cuando hemos sido tocados y transformados por su Espíritu. Déjeme leerle una historia a manera de ilustración, porque como decía, tengo que seguir ilustrando estas virtudes para que podamos entenderlas mejor. Dice, si quizá alguno de ustedes ha oído o leído esta historia, tiene un tiempo ya que está circulando. Dice, una mujer esperaba una noche en un aeropuerto que llegase su hora de embarcar al avión. Tenía largas horas de espera. Entró en una librería en el aeropuerto, escogió un libro, compró una bolsa de galletas y buscó dónde sentarse a esperar. Estaba concentrada en el libro leyendo, estaba tan concentrada en su libro leyendo, que de repente vio a un hombre que venía y que se sentó a la par suya, así al lado suyo. Y dice que el hombre que tenía a la par suya sentado, con todo descaro, sacaba una galleta de la bolsa que estaba entre los dos, que ella tenía. Y ella simuló no percatarse para evitar una escena. Ella leía su libro y comía galletas. Miraba su reloj mientras el ladrón de galletas consumía su provisión. A medida que pasaban los minutos, esta mujer se irritaba más y más, pensando, si yo no fuera tan educada, si yo no fuera cristiana, le pondría un ojo morado a este hombre. Por cada galleta que ella sacaba, él sacaba otra. Cuando solo quedó una galleta, ella se preguntó, ¿qué haría él? Y con una sonrisa en la cara y una sonrisa medio nerviosa, el ladrón sacó la última galleta, la partió en dos, le ofreció a ella una mientras él se comía la otra. Ella se la arrebató mientras pensaba, qué descarado este tipo y qué grosero, pues no ha mostrado el menor agradecimiento que se comió mis galletas. La mujer nunca se había sentido tan enojada, tan llena de rabia, y suspiró aliviada cuando llamaron para embarcar a su vuelo. Recogió sus cosas y fue hacia la puerta, negándose mirar hacia atrás y volver la mirada a ese ingrato ladrón. Subió al avión, se hundió en su asiento, buscó en su bolsa el libro que estaba leyendo porque ya casi lo había terminado, y al hurgar en su bolsa dio un grito. ¡Ay! Ahí estaba la bolsa de galletas de ella. Si estas son mis galletas, ella respiró profundamente y dijo, entonces las otras eran suyas y él trataba de compartirlas. Demasiado tarde para disculparse, pensó con tristeza. Pensó que ella al final era la grosera, la ingrata y la ladrona. En la historia, el caballero había sido generoso, había sido amable, bondadoso y gentil. Pero como ella no tenía la información total y tenía un corazón como el nuestro, ella no pudo percatarse del acto de bondad y generosidad frente a sus ojos. Pregunto, ¿cuántas galletas no nos habremos comido nosotros a lo largo del camino cuando alguien ha sido generoso y gentil y afable y bondadoso, benigno, tratando de ayudarnos? Y como la información incorrecta, teníamos la información correcta o a la mitad, nosotros muchas veces condenamos a la persona cuando en realidad era el otro que estaba siendo generoso conmigo.
Un corazón airado tampoco puede experimentar estas virtudes de benignidad y bondad. Es imposible. Es imposible. De hecho, la ira es como lo opuesto a la amabilidad, lo opuesto a la gentileza, lo opuesto a la generosidad y de la bondad. El corazón airado no puede ser ni amable, ni gentil, ni generoso, ni bondadoso. Es imposible. De hecho, la palabra nos lo enseña. Efesios 4, 31 al 32 dice, en la versión NTV: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, de toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ese texto que acabo de leer, hermano, hay un primer llamado a abandonar la ira, a abandonar el enojo, los gritos, la amargura, y luego hay un llamado a abrazar la bondad, la generosidad y la compasión. No podemos con un corazón airado, hermano, abrazar la bondad. Es imposible. Debemos deshacernos de esas cosas primero, para que luego, hermano, podamos nosotros vestirnos, como decía la palabra el domingo pasado, del nuevo hombre. Lo otro es el viejo hombre, esto es el nuevo hombre, la compasión y la bondad. Esas virtudes tampoco pueden crecer en un corazón endurecido. El corazón tiene que ser ablandado por el amor de Dios. Tiene que experimentar el amor de Dios primero, para luego poder experimentar la compasión de Cristo. Si hubo alguien, hermano, que ejemplificó, que encarnó la benignidad y la bondad, fue la persona de Cristo Jesús. De hecho, Él encarnó perfectamente todas las virtudes, pero estas dos salen a relucir de una manera extraordinaria en los evangelios. Y de esa forma Él nos enseñó a nosotros, hermano, la necesidad que tenemos de mostrar esas virtudes en nosotros. Y con esto pasamos al cuarto punto, para que podamos hablar de la benignidad y la bondad como estilo de vida. Cuando el Señor Jesucristo predicó en el sermón del monte, en Mateo 5, y aquí voy a referirme al sermón del monte en dos versiones distintas. El sermón del monte de Mateo es un sermón mucho más largo. En la versión de Lucas lo encontramos también, pero es mucho más corta. Mateo habla de 8 bienaventuranzas, Lucas habla de 4 bienaventuranzas. En Mateo se habla de que el sermón del monte dice que Cristo subió al monte, se sentó y enseñó. En Lucas nos dice que Él bajó hacia el llano, de manera que probablemente fueron dos sermones distintos, temática similar, predicadas en momentos diferentes, y eso es lo que nos explica la diferencia entre ellos. Pero entonces, mire la versión de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Cristo hablando para que nosotros podamos entender cómo esas virtudes necesitan ser un estilo de vida en nosotros. Dice, versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quien los persiguen. Este es un llamado a la bondad, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Esto es un llamado a imitar a Dios. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Así luce la verdadera bondad, sobre justos e injustos. Versículo 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa se recibirán? No hay recompensa en eso. Así es el egoísmo. Yo te amo si tú me amas. Yo te doy si tú me das. Yo te saludo si tú me saludas. Yo te perdono si tú me perdonas. Eso es el egoísmo. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? O sea, ¿cuál es el extra que ustedes hacen? Eso es
eso es una advertencia, hermano, en contra de la falsa bondad o la bondad falsificada. Pero quizá, hermano, muchas veces dentro de la iglesia yo me muestro bondadosamente. Quizás en mi grupo de oración, en mi grupo de estudio, pero que verdaderamente eso no caracteriza mi vida. Y Cristo nos dice no. Si solo saludan a los hermanos, si solo saludan a los que les hacen bien, ¿qué demás hacen ustedes? Y dice, ¿acaso no hacen eso hasta los gentiles? Versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ahí está el llamado otra vez a reflejar el carácter de Dios. A la hora de, hermano, de vivir, la persona bondadosa se pone en los zapatos del otro. Ve la necesidad del otro, siente la necesidad de otro, como cuando Cristo dice que vio las multitudes y las vio como ovejas sin pastor. Vio su necesidad, sintió su necesidad, se percató de que ellas estaban, hermano, hambrientas espiritualmente y físicamente, y las alimentó de las dos. Las alimentó al hablarles y las alimentó al darles de comer. La persona bondadosa siente el dolor del otro, como cuando Cristo ve a Marta y a María y estaban llorando y en dolor, y el llorar con ellas delante de la tumba de Lázaro, no por Lázaro, porque él sabía que venía a resucitarlo. 4 días antes se le había informado y sabía, hermano, cuál era su plan. Pero el dolor de Marta y María, su llanto, su tristeza, movió al Señor Jesús a llorar por ellas. La persona bondadosa quiere ayudar al otro. La persona bondadosa está pensando en la necesidad del otro, anticipa la necesidad del otro, se ofrece a la hora de la necesidad, como cuando Cristo estaba, hermano, al tanto de los discípulos que, hermano, habían tratado de pescar toda la noche en el mar de Galilea. Ellos vivían de eso, vivían de la pesca, y dice que había pasado toda la noche, y cuando ya estaba empezando el día, el sol comienza a salir, llega Jesús. No habían, hermano, agarrado ni un solo pez, y Jesús les dice: tiren las redes al otro lado. Y ellos le dicen: maestro, pero hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre, como tú lo dices, lo vamos a hacer. Y usted conoce la historia, hermano. Cada pez del lago de Galilea quería entrar en las redes de estos hombres. Jesús vio, hermano, la necesidad, vino a su ayuda, porque la bondad se anticipa a la necesidad del otro. La persona bondadosa quiere descargar al otro que lo ve cargado. ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Quiero ayudarte. Como cuando Cristo invitó a las multitudes y les dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Jesús les dijo: yo los veo cargados, yo los veo cargados hasta de su propio pecado. Venid a mí, van a encontrar perdón, van a encontrar misericordia, vas a encontrar el camino para no pecar más. La persona bondadosa, oiga, está dispuesta a perdonar el pecado del otro. De hecho, se deleita en perdonar el pecado del otro. Como cuando Cristo encuentra a esta mujer que fue tomada en el mismo acto del adulterio. Dice que se la trajeron, probablemente aquellos que venían acusándola, hermano, vinieron con ella ya listos con piedra para, hermano, lapidarla ahí, para comenzar a lanzar las piedras. Por lo que Cristo dice que cuando escuchó eso, se baja al piso, hermano, y empieza a escribir. No sabemos lo que escribió, hermano, pero luego que se paró, resulta que mientras él escribía, cada uno de los acusadores dice que se fue yendo. Me imagino, el texto no lo dice, pero me imagino, hermano, que Cristo se agachó y empezó a escribir ira, y miraba a alguien que sufría de ira.
Y empezó a escribir adulterio y miró a otro que sufría de adulterio. Empezó a escribir fornicación y a otro que sufría de fornicación. De tal manera que llega un momento donde Cristo se levanta y dice: el que esté libre de culpa, lea ahí. Y dice que mientras estaban ahí, hermano, todos se empezaron a ir. Y escuche a Cristo. Me imagino su tono, me imagino su cara, me imagino cómo él lucía. Pero mire lo que dice Juan 8:10. Mujer, ¿dónde están ellos? Los que te acusan. ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. No seas más adúltera. La persona bondadosa quiere perdonar el pecado del otro, sabiendo que muchas veces el perdón incluso es un estímulo para que el otro pare de pecar o deje de pecar. Lo podemos ver, hermano, cuando Jesús, oiga bien, cuando Jesús nos ha perdonado a nosotros 70 veces 7 y lo sigue haciendo. ¿Cuándo pasó Cristo eso en nosotros? Hace mucho tiempo. La persona bondadosa, recuerde, estamos hablando de la bondad y la benignidad como estilo de vida. La persona bondadosa prefiere ser herido antes que herir. Uy, eso sí duele, ¿no? Si alguien va a ser herido, mejor yo el herido. Como cuando Jesús sana la oreja del soldado que Pedro había cortado, sabiendo Jesús que ese soldado, hermano, lo iba a escoltar para ser juzgado, para terminar en una cruz, herido, atravesado por una lanza, clavado, sangrado, y que probablemente ese mismo soldado que Jesús le sana la oreja, ese mismo soldado le iba a dar de latigazos, porque la verdadera bondad prefiere ser herido antes que herir. La persona bondadosa está dispuesta a ser interrumpida sin airarse. Jesús en una ocasión está caminando y viene una mujer que tenía 12 años sangrando, y se acerca esta mujer y le toca el borde del manto de Jesús, y esta mujer queda sana. Y dice que él comienza a hablar con ella, pero resulta que antes de eso, hermano, que antes de que eso ocurriera, él había comenzado una conversación con Jairo, el oficial de la sinagoga. Y mientras él estaba escuchando, hermano, la historia, esta mujer hace eso, de manera que la mujer interrumpe su conversación con Jairo. Y Cristo no se enoja, no se aira. Sabe que esta mujer, hermano, está sufriendo, ha gastado todo su dinero, 12 años sangrando. Es como que el hermano Jesús le dijera: Jairo, dame un segundo, y se voltea con la otra mujer para conversar con la mujer. Y mientras él está conversando con ella, quizá Jairo, hermano, está inquieto, quizá está molesto porque su hija está al borde de la muerte. Y si el maestro continúa hablando con esta mujer, no va a haber tiempo para sanarla. Y de repente alguien llega de la casa de Jairo y le dice, Lucas 8:49, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué? ¿No moleste más al maestro? Esa es la forma de darme la noticia. O sea, mi hija acaba de morir y tú me estás diciendo que estoy molestando al maestro, cuando yo en realidad lo vine a ver antes para pedirle misericordia, para que sanara a mi hija. Y mientras Jesús está hablando con la mujer, interrumpe su conversación con la mujer, porque escuchó lo que le dijeron a Jairo. Y mire cómo dice el texto, verso 50. Pero cuando Jesús oyó la mala noticia y la forma como se lo dijeron, le respondió: Jairo, no temas, cree solamente y ella será sanada. Porque la bondad
está dispuesta a ser interrumpida sin airarse. La benignidad y la bondad, oiga bien, la benignidad y la bondad cambian la manera como vemos los hechos. Una interrupción es convertida en una ministración. Una ofensa es una oportunidad, hermano, para perdonar y enseñar a otros a perdonar. Y una molestia es una, hermano, oportunidad para descargar a otro. Hermano, disculpe que te moleste, no hay problema, moléstame todo lo que quieras si necesitas descargarte. Pero necesitamos adoptar estas cualidades como estilo de vida. Esto es como luce, porque estamos hablando de llegar a ser eso, no de hacer. Y número 5 y final, mis actos de bondad serán recompensados por Dios. Escucha la versión del Sermón del Monte en Lucas capítulo 6, versículo 35. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será muy pequeñita. ¿Será? Grande. Su recompensa será grande, sobre todo cuando aman a sus enemigos, cuando hacen el bien a sus enemigos. Y escucha el resto: y serán hijos del Altísimo. Entonces verdaderamente luciremos como hijos del Altísimo. Aquel que nos perdonó y nos visitó con bondad cuando éramos sus enemigos. Entonces Él ahora nos dice: ora por tus enemigos. Si haces el bien, así serás hijo del Altísimo. Y dice: porque Él es bondadoso. Y escuche, para con los ingratos y perversos. ¿Qué? Para con los ingratos y perversos. ¿Cuántos de nosotros que hemos recibido salvación no hemos sido ingratos? Hermano, usted y yo caemos al hoyo con esto. Y su bondad no ha parado de mostrarse a nosotros. ¿Cuántos de nosotros antes de recibir salvación no éramos unos perversos? Y su bondad llegó con salvación en medio de nuestra perversidad. Ahí llegó Jesús. Ahí llegó su bondad y su benignidad. La razón para que Dios se comporte de esa manera es que Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Escuche cómo dice Proverbios 11:17 en la versión NTV: tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. La bondad no es una persona para recompensarme, pero está personificando la bondad para decirme que cuando yo actúo de manera bondadosa hay una recompensa de Dios que va a llegar a mi vida. La Nueva Biblia de las Américas lo dice de esta manera: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. El hombre misericordioso, hermano, para con otros, él se está haciendo bien a sí mismo. ¿Y cuál es el bien que se está haciendo? Él se está preparando para recibir las recompensas prometidas a aquellos que actúan de una manera benigna y bondadosa. Hermano, nuestras obras, lo que nosotros hacemos, están diseñadas para dar testimonio de una posible conversión para el incrédulo. Es lo que Pedro nos dice en la segunda de Pedro capítulo 2. Pedro dice que nosotros deberíamos hacer buenas obras delante de los hombres para que ellos, los incrédulos, hermano, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. En el día que Dios decida visitar a un incrédulo o a un grupo de incrédulos, que ellos puedan recordar que cristianos, hermano, que
hijos de Dios, que gente que venía a la iglesia, al alfarero, vivían alrededor de ellos, pero que ellos vivían bondadosamente, y que eso les pueda hablar del Dios, hermano, que ahora los está invitando a confesar sus pecados y arrepentirse. Es el efecto que tiene sobre nosotros, pero también el efecto que tiene sobre otros. Y hermano, muchas veces nosotros nos portamos benigna o bondadosamente, y a veces pensamos, pero es que a veces uno se cansa de hacer el bien. ¿Usted se ha cansado de hacer el bien? ¿Sí? ¿Usted es muy bondadoso? ¿Hace el bien por todas partes? Sí, qué bueno. Y a veces uno dice, uno se cansa de hacer el bien. Soy tan bondadoso y tan benigno que ya me cansé. Y como que la otra persona no responde, como que no actúa con lo que yo hago. Pero ¿sabe que hay un efecto sobre esas personas? Mire cómo lo dice Romanos 12, 20 al 21. Michelle. Mire lo que nos dice Romanos 12, 20, 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. O sea, no mi amigo, mi enemigo. A su enemigo. Si tiene sed, ¿qué dice? Pues dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Si él no reconoce su bondad como una bondad que viene de parte de Dios, como cuando David hablaba de la bondad de Dios, si esta persona no reconoce los actos de bondad que usted tiene, que vienen de parte de Dios, entonces en el día final él tendrá que rendir cuentas por no haber reconocido la bondad de Dios a través de usted. Y por eso se amontonan carbones encendidos sobre su cabeza. Verso 21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Lo que muchas veces nosotros no hacemos. Ahora, al traer este mensaje a conclusión, tenemos que cerrar, pero no podemos irnos sin considerar unas preguntas de reflexión que lo resuma todo lo que dije. Y dice: si yo fuera Cristo. Cada uno de ustedes en su mente piense: si yo, Josué, si usted puede pronunciar su nombre, fuera Cristo, ¿qué haría yo por el otro? Si yo fuera Cristo, ¿qué haría yo por el otro? ¿Sí? La segunda pregunta es mejor que la primera. Si el otro fuera Cristo, ¿qué haría yo por él? O puede hacer la pregunta de esta manera: si el otro fuera Cristo, usted va en la calle y mira a Cristo en necesidad. Si él fuera Cristo, ¿qué yo haría por él? Y sabe que esta última pregunta es buena y es mejor que la primera, porque Cristo dijo en Mateo 25:40, dice: cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de ellos, de estos, al más pequeñito, al más pobre, al menos relevante, al menos conocido, al que menor, hermano, atención se merece, al que menor aplauso se merece de recibir, mis hermanos, dice, me lo hicieron a mí, dice Jesús. En la calle me lo hicieron a mí, en las cárceles me lo hicieron a mí, en los hospitales me lo hicieron a mí. Cuando vas allá afuera a repartir comida a los campamentos donde hay gente sin techo, me lo hicieron a mí. Si el otro fuera Cristo, ¿qué haría yo por él? Esa es la bondad y esa es la benignidad. Póngase de pie, vamos a orar.